encontramos acá con Isabel Parrado y Francisco Ávila. Son emprendedores de la Universidad ICESI, los cuales se dedican a la producción y comercialización del combo sándwich. Es sándwich de pollo con jugo del bache. Estamos aquí para analizar los problemas del aprendizaje en las organizaciones. La primera de ellas es "yo soy mi puesto". Y resulta que en las organizaciones muchas personas siempre se hacen la pregunta de cómo podría hacer yo otra cosa. Las personas describen las tareas que realizan, pero no se enfocan en el propósito de la empresa. Entonces la mayoría se ven dentro de un sistema sobre el cual no ejercen ninguna influencia. Entonces, ¿cómo es en el caso de ustedes? Bueno, pues en nuestro caso, cada uno de nosotros tiene un rol específico con el que se siente más a gusto. Por ejemplo, en nuestro caso, yo me siento más a gusto con la comercialización del sándwich, del combo, y ella con la producción del sándwich. ¿Qué pasa? Que a veces cuando nosotros, por ejemplo, a ella le toca, en algunos casos le toca comercializar, no se siente muy a gusto con lo que hace. Lo mismo pasa a mí cuando me toca hacer los sándwiches, prepararlos, a veces se me complica esa parte y no lo hago con una motivación sobresaliente. Ajá, y desde que empezó el negocio nosotros fuimos, pues nos repartíamos las cosas, pero nos empezamos a dar cuenta que él era más eficiente haciendo, pues dedicándose a las ventas, y yo era más eficiente haciendo los sándwiches, haciendo la elaboración de los sándwiches. Entonces, pues a medida que pasaba el tiempo, pues se fue quedando así. Él se encargó de vender y yo me encargué de elaborar. Bueno, otra de las barreras del aprendizaje es el enemigo externo. Muchas veces en las organizaciones un departamento se encarga de echarle la culpa al otro departamento cuando las cosas no funcionan. También la empresa se encarga de culpar a la competencia. En este caso, pues, ¿cómo podrían ustedes explicar esto? Sí, también nos pasó muchas veces, por ejemplo, cuando a mí me tocaba hacer los sándwiches, ella, a veces había conflicto cuando a mí me tocaba prepararlos y ella llegaba y no los vendía, y me tocaba a mí venderlos. Entonces comenzaban conflictos, pero ¿cómo así? O sea, desde que los preparo me toca venderlos y vos no haces nada, o viceversa. Ya a veces les tocaba prepararlos y quedaba trasnochando, porque siempre un proceso dispendioso de hacer el sándwich, y entonces yo llegaba acá y a veces no podía, no me quedaba tiempo, entonces a ella le tocaba quedarse en el sándwich, y ahí era como los conflictos. Ella me decía que vos, que andaba a vender, y vean, nos quedamos con esto, que vamos a hacer con esto. Es más, porque como los sándwiches son productos pues de consumo diario, no puede esperar más de 2 días por el pollo, es perecedero. Entonces pues sándwich que no vendíamos era una pérdida, o sea, porque ese sándwich ya se tenía o que botar o regalarlo. Ajá. Y pues nosotros cuando empezamos a hacer el negocio fuimos escogiendo pues qué materiales íbamos a utilizar y qué salía más económico, y en ocasiones que a veces no conseguíamos el pan o la lechuga o el pollo, cosas así, entonces se notaba la reacción, por ejemplo, en las personas que siempre nos compraban, pues que no quedaban a gusto. Entonces ese tipo de cambios pues no nos beneficiaban. Además que encontramos también una competencia acá, que también otro pelado que vendía sándwiches. Entonces en muchas ocasiones se iban por el otro sándwich, que también valía 3.000 pesos, pero no traía jugo, pero era como un tamaño más grande. Entonces por sí, ese era lado, con otros ingredientes. Era con otros ingredientes, entonces a veces nos quitaba ventas. Bueno, con respecto a lo de la parábola de la rana hervida, pues lo que les comenté hace un momento, que muchas organizaciones están adecuándose a los cambios rápidos y muchas veces no prestan atención a los cambios lentos y graduales. ¿Esto cómo lo podríamos ver en su organización? Bueno, pues como ahorita comentábamos, al principio todo fue ensayo y error. Comenzamos con un tipo de empaque, luego por economía cambiamos el tipo de empaque, luego al mirar la competencia comenzamos con precio, luego al mirar la competencia, que como les voy a comentar, tocó disminuir costos. Esa disminución de costos tocó seleccionar una mejor materia prima que tuviera mejor
mejor calidad y más económica. Entonces en ese proceso fue que comenzamos a hacer esos cambios de materia prima. El pollo, resulta que a veces el pollo al comprar la pechuga a veces no salía la misma cantidad, eso variaba. Entonces esa variación, el número de sándwiches que salía pues por cada producción, por así decirlo, no era el mismo, iba variando y obviamente el costo se había afectado. Entonces todos los cambios que nosotros fuimos haciendo fueron muy parciales, o sea, ensayábamos y no cambiábamos, veíamos otra opción y la poníamos a prueba y si no gustaba pues seguíamos con la que estamos, así. Además también obviamente la demanda variaba. Solo en un caso particular teníamos 4 personas que nos compraban siempre los días martes y jueves, o sea, era exacto, siempre habían 4 personas que nos compraban cada día. Entonces para ese día, como ya nosotros teníamos un presupuesto diario y con esas personas siempre hacíamos el presupuesto más esos 4 más que ya eran seguros que nos compraban. Entonces siempre tratamos de buscar gente con un presupuesto que teníamos de sándwiches, excepto esos 2 días. Entonces para esos días había que tener otra pechuga o la mitad de otra pechuga para poder preparar eso. O sea, como toda organización, pues que uno pues se nota, no, los cambios que eran radicales obviamente nos afectaban, pero pues no, de eso se trataba, de ir como teniendo todo listo para que no nos tocara quedarle mal a las personas, o que no pudiéramos pues, hacernos responsables cuando nos faltaran los materiales o cosas así. Bueno, eso fue algunas barreras del aprendizaje en la organización. Muchas gracias a los dos. Bueno.